Hoy vamos a ver ley de L'Hopital. La ley de L'Hopital simplifica el cálculo de límites. Bueno, de algunos límites porque tienen que tener cierta característica. Hay algunos límites que hacíamos antes para el primer parcial que, bueno, había que factorizar o simplificar o hacer un cambio de variable. Bueno, se hacía por varias formas y en realidad el límite, bueno, podría quedar un poco extenso. La ley de L'Hopital viene a simplificar, como digo, algunos de esos y combina límites con derivadas. Bueno, ¿qué es la ley de L'Hopital? La ley de L'Hopital en sí es esto. Dice que si yo tengo dos funciones f y g, que son derivables, y usted tiene que el límite cuando x tiende a de f sobre g da o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solamente así es donde puede funcionar la ley de L'Hopital. Solamente cuando usted evalúa y queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, ¿qué pasa si queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? Bueno, va a pasar que este límite, que es el original, va a ser igual a este límite. O sea, va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. Un ejercicio o un ejemplo muy fácil y muy práctico es este, por ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. Cuando no sabíamos o cuando no podíamos utilizar la ley de L'Hopital, lo podíamos hacer así. Lo que hacíamos es, bueno, cuando uno evalúa, va a dar 0 sobre 0, ¿verdad? Porque arriba da 0 y abajo también. Entonces lo hacíamos así. Factorizábamos abajo. Entonces, cuando uno factoriza abajo, va a quedar x menos 3 y va a quedar x más 3. Entonces se cancela este con este y evalúo. Y donde evalúo me va a quedar arriba un 1 y abajo me va a quedar un 3 más 3, 6. Bueno, resulta que este límite también califica para la ley de L'Hopital. ¿Por qué? Porque da 0 sobre 0. ¿Qué es lo que dice L'Hopital que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es derivar el numerador, no derivar toda la función, o sea, no derivar todo esto, sino derivar el numerador y por separado derivar el denominador. Cuando yo derivo el numerador, me va a quedar un 1. Cuando derivo el denominador, pues me va a quedar 2x menos 0, porque la derivada de 9 es 0. Evalúo, arriba va a dar 1. Y abajo, bueno, recuerden que aquí el límite cuando x tiende a 3. Y abajo va a quedar 2 por 3, 6. ¿Ven que el límite dio igual? Pero por supuesto que es mucho más fácil hacerlo por L'Hopital. Ahora, hay diferentes formas indeterminadas que va a dar un límite. Bueno, ahorita solamente mencioné dos. Mencioné 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, pero hay muchas otras más. Por ejemplo, bueno, hay varias más. Una sería infinito menos infinito, eso no da 0. Infinito por 0 tampoco da 0, sino que son formas indeterminadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no se sabe cuánto da. 0 a la 0, ni 1 a la más infinito, ni infinito a la 0. Entonces, cuando nos topemos con algunos de estos 5 casos, y tal vez hayan algunos otros que a mí se me fueron, ¿verdad? Que no los copié aquí, siempre tenemos que tratar de llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Me explico, por ejemplo, con este ejemplo, con este primer ejercicio. Cuando yo evalúo, aquí me va a dar 1 arriba, logaritmo natural de 1 es 0 y constante sobre 0 da infinito. Lo mismo va a pasar aquí. Constante sobre 0 da infinito. Entonces tengo la forma indeterminada infinito menos infinito. Pero uno puede hacer algo. ¿Qué es lo que se debe hacer en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio lo que vamos a hacer es restar estas expresiones. Entonces vean que el denominador es logaritmo natural, porque de hecho ellas son una fracción homogénea. Y arriba pues va a quedar 1 menos x. Déjenme borrar un poco para que no me quede tan... Aquí. Cuando yo evalúo, esta expresión me va a quedar arriba 1 menos 1, 0. Y abajo, logaritmo natural de 1, 0. Entonces vean cómo llevé esta expresión de infinito menos infinito a 0 sobre 0. Ahora sí puedo aplicar la ley de L'Hopital. Porque antes les decía que el L'Hopital se puede aplicar solo cuando es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces ya podría aplicar el L'Hopital. Ahora lo que corresponde es derivar.
¿Por qué? Porque ya ella es 0 sobre 0, entonces califica para el teorema de L'Hopital. Entonces derivo el numerador. Cuando derivo el numerador, pues la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Con el menos sería menos 1. En el denominador sería la derivada del logaritmo y la derivada del logaritmo sería 1 entre x. Bueno, vamos a hacer ahora extremos por extremos. Entonces, para hacer eso, voy a subir un poquito este 1, menos 1 sobre 1, para hacer extremos por extremos, que va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de x, bueno, de menos x, porque es menos 1 por x dividido entre 1. No voy a poner el dividido entre 1 porque no se escribe un denominador igual a 1. Evaluamos en el límite y resulta que ya evaluando, pues da menos 1. Entonces ese sería el resultado de ese límite. Por supuesto que con lo que habíamos visto al inicio del curso, sin usar L'Hopital, seguramente es un poco más complejo resolver este límite, pero con L'Hopital se hace mucho más sencillo. Bueno, ahora para hacer esta, nos dice que es el límite cuando x tiende a 0 de cotangente de x menos 1 sobre x. Cuando evaluamos, también va a dar infinito menos infinito. Cotangente, para recordarles, cotangente de x es coseno de x entre sen de x. Entonces, cuando evaluamos en 0, ¿verdad? Cos de 0 da 1, pero sen de 0 da 0. Entonces, constante sobre 0, pues da infinito. Por eso cotangente da infinito. Y bueno, aquí igual, 1 sobre 0, pues también da infinito. Entonces tenemos la forma indeterminada infinito menos infinito. Tenemos que hacer algo para poder pasarla, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Generalmente lo que se tiene que hacer es restar la expresión que aparece, o sea, restar cotangente menos 1 entre x. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la expresión cotangente como cos entre sen, que fue lo que les dije antes. Menos 1 entre x. Entonces la restamos. Aquí sí lo podemos multiplicar en cruz, o sea, hacemos cos de x por x, o mejor, x por cos de x, porque generalmente se escribe la x primero, menos sen de x, dividido entre x, sen de x. Una vez que hacemos la resta, entonces evaluamos. Entonces, cuando yo evalúo va a ser 0 por lo que sea, que en realidad este da 1, 0 por 1 pues da 0, sen de 0 es 0, entonces 0 menos 0 es 0, y abajo pues va a dar 0 por 0. Entonces sí califica para ley de L'Hopital. En el ejercicio anterior se me olvidó decirles que, bueno, para efectos del curso, una vez que ya se puede aplicar ley de L'Hopital, vamos a escribir aquí una L y una H, que significa que en ese paso aplicamos ley de L'Hopital. Entonces aquí es lo que vamos a hacer, vamos a poner una L y una H, que significa que vamos a aplicar L'Hopital. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0. Ok, vamos a derivar. Vamos a derivar esto. Hay que usar regla del producto. Derivo x, da 1, lo multiplico por coseno, más x por la derivada de cos, que es menos en. Entonces, el menos lo voy a poner aquí. Ahora sí, derivo seno, la derivada de seno es coseno. Ok, y ahora sí, voy a derivar el denominador. Igual tengo que usar regla del producto. Derivada de x1 por sen de x, más x por la derivada de seno, que es coseno. Cada vez que uno termina de derivar, pues evalúa otra vez, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar. Coseno de 0, 1. 0 por sen de 0, 0. O sea que vamos a ponerle aquí, esto da 1. Vamos a ponerle aquí 1 menos 0 menos 1. O sea que ya arriba dio 0. Vamos a ver en el denominador. Porque puede ser que el numerador dé 0, pero el denominador no. El denominador va a dar sen de 0, 0. Y 0 por cos de 0, que es un 1, 0 por 1, pues da 0. Entonces tenemos otra vez la forma indeterminada 0 sobre 0, que me garantiza que puedo utilizar L'Hopital nuevamente.
Entonces aplicamos ley del L'Hopital, va a ser el límite cuando x tiende a 0. Entonces, bueno, primero simplifiquemos un poco, porque en realidad este se puede cancelar con este, que en realidad lo tuve que haber hecho en el paso anterior, para no tener que evaluar dos veces. Mejor hubiera eliminado ahí, pero bueno, ya sabemos que da 0 sobre 0, menos x sen de x dividido entre sen de x más x cos de x. Voy a quitar esto porque en realidad ahí no apliqué el L'Hopital. Como les digo, más bien tuve que haber hecho este paso anterior, haber evaluado aquí. Pero igual va a dar 0 sobre 0. Ahora sí voy a aplicar el L'Hopital. Entonces, cuando aplico el L'Hopital, va a ser el límite cuando x tiende a 0 y vamos a derivar menos x en dx. Entonces, derivo menos x, da menos 1 y lo multiplico por sen. Ahora sigue menos x, que lo multiplico por la derivada de sen, y la derivada de sen es cos. En el denominador iría derivada de sen, cos, más, ok, ahora tengo que derivar x por cos, derivada de x, 1 por cos, cos, más x por la derivada de cos, que es menos sen. Entonces, ese menos del sen lo voy a poner aquí. Ok, evaluamos nuevamente. Entonces, cuando evalúo, va a quedar sen de 0, 0, por menos 1, 0. Y menos 0. Porque aquí va a quedar 0 por cos de 0, que es 1, pues igual va a dar 0. Y en el denominador va a quedar, perdón, en el denominador va a quedar cos de 0, que es un 1, más cos de 0, que es otro 1, menos 0 por sen de 0, que es 0. Está dando 0 sobre 2, entonces esto da 0. Entonces ven que además de hacerlo, de sustituir arriba, uno puede dar uno por hecho que ya va a dar 0 sobre 0, porque cuando sustituyo abajo, pues ya va a dar dio un número que no era 0. Entonces el resultado de este límite sería 0. Vamos a ponerle aquí respuesta 0. En este otro nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Bueno, cuando evaluamos, siempre hay que evaluar, ¿verdad? Cuando evaluamos, aquí abajo es 1 menos 1, 0, y arriba un 1. 1 sobre 0, pues da infinito. Va a pasar lo mismo aquí, 1 sobre 0, porque recuerden que el logaritmo natural de 1 es 0, da infinito. Entonces, lo que generalmente hacemos, como les dije antes, cuando nos da la forma indeterminada, infinito menos infinito, es restar las expresiones. Entonces aquí va a ser el límite. Cuando x tiende a 1, el común denominador va a ser x menos 1, logaritmo natural de x. Y bueno, podemos multiplicar en cruz aquí. Entonces va a quedar x, logaritmo natural de x, menos x menos 1. Ok, vamos a quitar este menos que está aquí, este menos, entonces va a quedar x, logaritmo natural de x, menos x más 1. Recuerden que esos dos menos, este menos le cambia signo a este y queda más. Y abajo, pues, dejémoslo así como x menos 1, logaritmo natural de x. Creo que va a ser más, creo que es mejor distribuirlo. Cuando evaluamos, va a quedar 1 por 0, 0. 1 menos 1 más 1, 0. Entonces en el numerador da 0. Y vamos a ver en el denominador. Sería 1 por 0, 0. Menos 0, 0. Entonces tenemos la forma indeterminada, 0 sobre 0, y podemos aplicar el L'Hopital, que sería el límite cuando x tiende a 1. Ok, y ahora tenemos que derivar el numerador y por aparte el denominador. Aclaro, hay que derivar el numerador por aparte. Si en el numerador hay una multiplicación, pues aplico regla de la multiplicación. Si en el numerador hay un cociente, aplico la regla del cociente. Pero bueno, no se deriva todo, ¿verdad? Sino este y este por aparte. Cuando derivo arriba va a dar
Bueno, recuerden que esto es regla de la multiplicación, derivo x, la derivada de x es 1 por logaritmo, logaritmo. Ahora x por la derivada del logaritmo, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, menos la derivada de x, que es un 1, más la derivada de un número, que es 0. Entonces no lo escribo. En el denominador sería lo mismo. X, la derivada de x y logaritmo natural de x. Sería la derivada de x es 1 por logaritmo logaritmo, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, menos la derivada del logaritmo. Bueno, simplifiquemos. Esta x se simplifica con esta x, esta también. Entonces en el numerador me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x. Este me queda un 1, ¿verdad? Porque x entre x se cancela y me queda un 1. Este 1, voy a ponerlo aquí que me da 1. Esto da 1. Y con el menos 1 pues se hace 0. Este 1 con este 1 se cancela. Entonces en el numerador solo me queda logaritmo. En el denominador va a quedar un logaritmo. Va a quedar más 1, ¿verdad? Que es este que se cancela con este, me queda un 1. Y que resta a 1 entre x. Evalúo. Cuando evalúo, en el numerador me va a quedar logaritmo natural de 1, 0. En el denominador me va a quedar logaritmo natural de 1, 0. Más 1. Y cuando evalúo 1 entre 1, 1 menos 1. Entonces también me queda 0. Eso quiere decir que vuelvo a aplicar L'Hopital. Cuando derivo el numerador para aplicar L'Hopital nuevamente, entonces va a quedar el límite. Cuando x tiende a 1, tengo que seguir bajando la palabra límite, ¿verdad? La derivada de logaritmo, pues es 1 entre x. Y vamos a derivar el denominador ahora. La derivada del denominador sería la derivada del logaritmo 1 entre x. Bueno, recordar que este logaritmo y este logaritmo no se pueden simplificar porque aquí hay un más y aquí hay un menos, ¿verdad? Con solo este más ya no se puede simplificar. Solo si aquí hubiese sido multiplicación, sí se puede hacer. Bueno, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 entre x es menos 1 sobre x a la 2. O sea, quedaría más 1 sobre x a la 2. Evalúo. Arriba me va a quedar en el numerador 1 sobre 1, 1. En el denominador me va a quedar 1 sobre 1, que es 1, más 1 sobre 1, que también es 1. Aquí aclaro, porque también lo pasé rápido, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Ese menos se cancela con este menos y se convierte en un más, ¿verdad? Al combinarlos se convierte en un más, por eso este más. Bueno, este límite entonces daría un medio. Esa sería la respuesta de este límite.